Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres muy bien. Vamos a comenzar con la videoclase programada para este día. Hoy toca el turno a la asignatura de Historia, con el tema En busca de la identidad nacional. Vamos a hacer énfasis principalmente en la cultura y los medios de comunicación, pero de la cultura, la literatura, la pintura y el cine. Este episodio de la identidad nacional y su búsqueda vamos a contextualizarlo en un episodio de la historia de México que tú ya conoces. Me refiero al episodio conocido como El Milagro Mexicano. Sí, esa época, esa temporada que duró aproximadamente 28 años, de 1940 a 1968. Esa época donde México pintaba como un país esperanzador y un país desarrollado económicamente hablando. Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues sabemos que esa identidad había estado algo permeada durante estos años. Ya habíamos hablado anteriormente de los sucesos grandes de la historia de México. La Revolución, por ejemplo, de 1910 y que años después se consuma. Es entonces, en esta época de 1938 y 1940 en adelante, cuando un grupo de intelectuales y un grupo de artistas se inquieta por decir: ¿qué nos identifica como mexicanos ante el mundo? ¿Qué hay de diferencia entre los mexicanos y los habitantes de otro país? Y justamente buscando esta identidad se da en este periodo. Hay varias corrientes artísticas que dan esta identidad de la que estoy yo hablando en este momento. Y es justamente empezando en este sentido con el rollo cultural, hablando de la literatura. Vamos a mencionar el día de hoy a algunos grandes poetas y ensayistas de esta época que estaban inquietos por darle esta identidad a nuestro país, como eso, como país, como un México, como un país libre e independiente. Dentro de estos intelectuales y artistas inquietos vamos a encontrarnos ni más ni menos que al poeta y ensayista Octavio Paz. Sí, Octavio Paz sentía una gran necesidad por explicar los orígenes, sus orígenes y las causas del comportamiento del mexicano, tanto individual como socialmente. Y por ello, en el año de 1950 aproximadamente, escribió un ensayo llamado El laberinto de la soledad. Es en este ensayo donde explica desde su postura que los acontecimientos históricos tienen una influencia en la mentalidad mexicana. Es la obra de Octavio Paz, una obra trascendente, que incluso lo llevó a ganar en 1990 el Premio Nobel de la Literatura. Octavio Paz. Vamos a encontrar también dentro de otro de los personajes importantes y trascendentes en el mundo de la literatura aquí en México a ni más ni menos que Juan Rulfo. Juan Rulfo nos cuenta cómo era el estilo de la vida de los poblados rurales del interior de la República en comparación con las ciudades más pobladas, donde abundaba el abandono, la pobreza, el sufrimiento y el engaño. Es mediante sus obras que retrata esto que te acabo de mencionar. Son tres de las más grandes obras representativas de Juan Rulfo las que se conocen. Dentro de ellas, El Gallo de Oro, Pedro Páramo y por supuesto El Llano en Llamas. Octavio Paz y Juan Rulfo. ¿Cuál es tu novela favorita? ¿Cuál es tu poema favorito? ¿Cuál es tu cuento favorito de ellos? Escríbelo en los comentarios, compártemelo en tu tarea y vamos a ver qué compartimos. ¿Cuál es tu poesía, tu cuento, tu libro, tu ensayo favorito de Octavio Paz o de Juan Rulfo? Hablemos ahora sobre la pintura. En México surgió un movimiento conocido como el muralismo, que al igual que la literatura, también intentó formalizar el sentido de la identidad nacional.
El muralismo surgió justo después de la Revolución Mexicana y se extendió hasta la década de los 60 aproximadamente. Este fue un movimiento inspirado por el deseo de construir una identidad nacional, pero que incluyera a los diferentes sectores de la sociedad mexicana. Dadas las profundas desigualdades sociales que existían, especialmente en los términos educativos y en los términos culturales, era necesario trabajar para consolidar la identidad nacional. Es decir, el muralismo fue una herramienta que pretendía provocar entre la población un sentido de pertenencia a una misma comunidad nacional. Dentro de los muralistas más famosos de esta época nos vamos a encontrar con tres. Te voy a mencionar a tres de los más grandes. Uno de ellos es ni más ni menos que David Álvaro Siqueiros. Es de los más representativos, de los más grandes representantes del muralismo en nuestro país. David Álvaro Siqueiros. Nos vamos a encontrar también a uno que seguramente has escuchado, a José Clemente Orozco, con uno de sus murales más representativos llamado La Maternidad. Y uno no menos conocido y menos importante, que también seguramente lo has escuchado, es Diego Rivera. ¿Te suena Diego Rivera? Diego Rivera, su obra, dentro de su obra que realizó, mucha de ella la desarrolló justamente en lo que ahora es el edificio de la Secretaría de Educación Pública. Vale la pena que te eches un clavado para conocer la obra de estos grandes artistas del muralismo aquí en México: David Álvaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera. Vamos a hablar ahora del cine como otra manifestación cultural. A esos años se le conocen como la época de oro del cine mexicano. Las proyecciones de películas reunían mucha gente y estaban al alcance, justamente como los murales, de toda la población, incluso de la misma población que ni siquiera sabía leer. La época de oro del cine mexicano fue un periodo de 1936 a 1958 aproximadamente, en la cual México se convirtió en el principal centro de producción de las películas comerciales de América Latina y de habla hispana. En este periodo, los Estados Unidos y Europa estaban sumidos en la Segunda Guerra Mundial. En este conflicto bélico, ellos descuidaron esta industria, la industria cinematográfica. Es entonces que México aprovecha esto y él cubre todos esos espacios que habían dejado vacíos en Hollywood. Fue entonces que así conquistó México el cine de Iberoamérica, convirtiéndose en el país con más éxito en la industria cinematográfica de ese entonces. Varias películas fueron las que salieron a la luz justamente en estos años, pero una de las más representativas y la primera película mexicana exitosa a nivel internacional salió en 1936, una película con un drama romántico y algo de comedia. Me refiero a la película Allá en el Rancho Grande, la primera película mexicana exitosa a nivel internacional. Ahora, en la época moderna, en la época contemporánea, hay muy buenos cineastas. Sin embargo, la época de oro del cine mexicano tiene lo suyo. Cabría la posibilidad de hacer una comparación del cine de ese entonces al cine que nos venden actualmente. Y bueno, te estoy mencionando Allá en el Rancho Grande. Sin embargo, hay otras películas que intentan resaltar esta identidad nacional. María Candelaria, por ejemplo, La Perla, por ejemplo. Sin embargo, estas películas, aunque son muy buenas, aunque fueron muy buenas en su época, no dejan de ser un tanto románticas. Románticas en el sentido de que pintaban la realidad del campo como una vida alegre, linda. Sin embargo, había sus detalles en este sentido, porque también había cierta desigualdad. La desigualdad social, y principalmente en el campo, no se había acabado después de la Revolución Mexicana. Incluso Elena Garro
hablando de la literatura y regresando, Elena Garro en sus escritos cuestiona esto, que la revolución después justamente de sus años no había sido justa con los campesinos. Y bien, pues ya te mencioné 3 grandes ramas del arte: la literatura, la pintura y el cine. Estas 3 haciendo alusión a resaltar la identidad nacional, a buscar esa identidad, a buscar esa diferencia entre mexicanos y estadounidenses, entre mexicanos y holandeses, entre ser un país propio con otros. De eso se trata la búsqueda de la identidad nacional. Te invito a ti a que reflexiones sobre esto y que me digas qué te hace diferente a otro ciudadano de otros países. Te lo dejo de tarea. ¿Tú tienes identidad nacional? Adiós.